Desde Bayamo, ciudad monumento nacional, la ciudad de las primeras veces, les saludamos. Producciones Génesis de la Oficina del Historiador de la Ciudad, convocados por ese Bayamo Creativo. La tercera edición del Festival Bayamo Creativo nos convoca en esta jornada, como siempre, como dijera el maestro, con el alma intrépida y natural. Del tema vamos a conversar con Domingo Cusa Pedrera. Bienvenido. Un placer estar acá con ustedes. Vamos a hacer una pausa para entonces adentrarnos en ese festival internacional que tiene como eslogan la cultura hecha ciudad. ¿Le parece bien? Perfecto. Ya comenzamos. Cusa, ¿cómo nace Bayamo Creativo? Mira, la idea de aspirar que Bayamo sea reconocido por la UNESCO como ciudad creativa en la mención gastronómica surge a partir de los cambios que empieza a establecer la UNESCO y ya no declara tantos sitios patrimonio inmaterial o patrimonio material, en fin, sino que establece una red de ciudades que intercambian know-how, que intercambian experiencia, capacitación, financiamiento a proyectos, y es como algo más práctico, más útil en este intercambio. Se había ya declarado La Habana como ciudad creativa en la música, porque son en diferentes áreas. Está el video, está la artesanía, está la música, está la gastronomía, entre otras, el diseño, el audiovisual. Y esto es una exigencia que deben cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, debe ser transversal, debe ser dinámica, tienen que estar interconectados diferentes sectores de la ciudad. Y nosotros siempre estuvimos convencidos de que Bayamo es profundamente creativo. Sí. Inventamos el himno nacional, la primera canción romántica, los primeros de abuelistas, los primeros instructores de baile, la primera sociedad filarmónica de Cuba, obras de teatro, el siboneyismo, en fin, la primera banderada, el primer periódico independentista. Cuando tú te das cuenta, Bayamo es profundamente creativo. Cuando tú dices Bayamo, la ciudad de las primeras cosas, la primera partida de ajedrez, los primeros astilleros, es decir, Bayamo tiene tantas cosas en las que somos inventores, y sobre todo en la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía? Alguna gente puede tratar de cuestionar, porque tú dices Baracoa y enseguida piensa en cucurucho, tulanga, Sí. ¿verdad? Y cuando tú dices Bayamo, ¿qué es lo que tú piensas? Incendio, padre de la patria, primera capital de la República en armas. Tenemos una historia tan grande y tan hermosa que eclipsa cualquier otra dimensión. Pero en la dimensión gastronómica, Bayamo es extraordinario. No existe ninguna ciudad en Cuba que disfrute de tantas zonas gastronómicas. Tenemos la montaña, tenemos el llano, tenemos el humedal, tenemos la costa, ¿verdad? Y cuando tú comparas con otras provincias, puede que sí que tengan montaña, pero no tienen llano. Puede que tengan llano, pero no tienen humedal. Puede que tengan el humedal, pero no tienen la montaña. Puede que tengan el humedal en la montaña, pero no tienen el río. Entonces, Bayamo cuenta con todo eso y hay una aportación en variedad de productos, de frutas, de elementos de la ganadería, de los cultivos varios, que no lo tiene ninguna otra. Pero eso hay que sumarle que Bayamo fue protagónico en el contrabando. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras La Habana y otras ciudades que tenían mayor observancia de las autoridades españolas solo tenían intercambio con españoles, nosotros teníamos intercambio con holandeses, franceses, ingleses, todos los enemigos de España, incluyendo los españoles también. Por lo tanto, nos aprovechamos no solo de una parte de España, como le pasaba a La Habana, sino nos aprovechamos de todo el Renacimiento europeo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el alma intrépida y natural. Festival Internacional Bayamo Creativo es el tema que nos convoca con el alma intrépida y natural. Cuando hablamos, Domingo, acerca de ese Bayamo creativo, pensamos que es un término nuevo, que es una cuestión de reinventarse en los tiempos que transcurren. Pero Bayamo
ha demostrado su creatividad, ha sido un hervidero de creatividad desde nuestros primeros habitantes. ¿Es así? Sí, claro. La aportación de nuestros primeros habitantes a la cocina regional bayamesa es fundamental. Para nosotros consideramos quizás los más geniales cocineros de toda la humanidad, porque a partir de un potente veneno, que es la yuca brava, ellos logran no solo el pan de los indios, que es nuestro casabe, sino lo dulce, lo amargo, lo ácido, las bebidas alcohólicas. Y eso ninguna otra civilización ha logrado. Es decir, a partir del arroz, los asiáticos, o a partir del trigo, los europeos, o a partir del maíz, los indoamericanos. Pero todos son alimentos nobles. Pero convertir un alimento, un veneno, un potente veneno en alimento es una genialidad culinaria. También hay que considerar las guerras, ese potente encontronazo que cambia todo. No puedes asistir a los mercados, por lo tanto no puedes cocinar igual. Tienes que estar huyendo de las autoridades españolas. Entonces están los sustitutivos, como la sal la tiene que utilizar con ceniza de macaca o de macana, tienes que utilizar la miel como edulcorante y así a comer lo que va apareciendo. Reinventarse. Eso tienes que vivir en Manigua y tienes que una vuelta a la cocina aborigen. Otro elemento vinculado con la guerra es la quema de la ciudad. Cuando tú quemas la ciudad, a partir de ahí no importa tu posición política, todo el mundo tuvo que salir de la ciudad y vivir esas semanas en la manigua, y otros siguieron en la manigua. Eso cataliza, acelera todo el proceso de invento. ¿Con qué vas a cocinar? Con 3 piedras. ¿Cuál leña vas a utilizar? ¿Cómo vas a hervir los boniatos? No tienes cazuela, no tienes nada. Saliste con lo que pudiste para la manigua. Y esas condiciones también favorecen a la creatividad bayamesa. Necesidad, madre de ingenio y suprema inventora de las cosas. Pero quiero decirte que antes de la quema ya los bayameses habían demostrado creatividad. Joaquín del Tirador, en un periódico, El Eco de Manzanillo, manda a pedir ahogagatos, mazapapas, trancabuches y ciruelas borrachas escogidas como lo hacen allá. ¿Para qué? Para mandarla con un capitán de un falucho que partía para España, para que en la península pudieran apreciar de la gran industria que eran capaces los bayameses. Como el orgullo nacional parte también de la gastronomía y la cocina. Hay que hablar también del proceso de la neocolonia, con la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana y después toda la industria alimentaria norteamericana, los refrescos. Se podría creer que desplaza todo la costumbre, el hacer, las maneras, los productos nacionales. No, todo lo contrario. Hay un proceso de afirmación de esa cocina, y ahí donde están las rosquitas, los catibacos, las longanizas, el matambre, todas las frituras de yucamay, la mandanga. No, la gran industria alimentaria no puede desplazar eso, no. La enriquece, porque está la Nestlé, que entra en el año 30, la segunda Nestlé de América Latina, y entonces aporta la leche condensada, y aparecen con más calidad los flanes, y aparecen otros productos que la industria, por supuesto, aporta, la mantequilla, en fin, de manera industrial, y lo que hace es enriquecer a las herramientas y a los materiales que tiene el bayamés para continuar con una cocina creativa. Los bayameses aportaron la frucanga, la zambumbia, el ponchemambí, la agualoja, la aguamona, hablando de la región gastronómica de Bayamo, que no es un municipio, porque la gastronomía no respeta las divisiones político-administrativas. Tú, porque vivas en Guise, no vas a comer diferente que yo que vivo en Bayamo, si vives en el llano. Pero si tú vives en la montaña no puedes comer pescado, ¿verdad? Y ni la ganadería se puede desarrollar como se desarrolla en el llano. Si vives en el humedal, claro que vas a comer mariscos. Entonces, las condiciones geográficas, las condiciones de productivas, qué es lo que tú produces. Si tienes cafetal, vas a tomar café, eso que nadie lo dude. Y café. Entonces, eso es lo que hace una frontera gastronómica, que siempre son difusas, que son permeables y que no respetan divisiones político-administrativas. Entonces, en ese Bayamo cultural que estamos hablando, en esa región gastronómica de Bayamo, se manifiesta por ser profundamente creativo, y es lo que queremos que la UNESCO reconozca en la ciudad de Bayamo. Me parece bastante interesante esta idea de apostar por un Bayamo creativo, porque así como fue reconocida La Habana, otra ciudad que fue reconocida fue Santiago de Cuba en la música, y Trinidad en la parte artesanal. Entonces, ¿por qué no reconocer la gastronomía bayamesa? Porque es toda una delicia llegar a esa esquina del Paseo Bayamés y consumir una rosquita de aocho, un matambre, una rosca blanda. Un suspiro.
un bollo prieto, una mandanga, o los niños en Bayamo no pueden nacer sin aliñado. Así mismo. Puede faltar la cuna y más o menos se verá, pero el aliñado no puede faltar para que el niño nazca, y eso es un elemento gastronómico vinculado a las tradiciones, a la bienvenida de la vida. Es decir, en Bayamo está pletórico de elementos gastronómicos que nos van condicionando nuestros rituales. En la canción que vas a dar, o siempre se llevaba un regalo a la novia, se llamaba suspiro. ¿Por qué eran los suspiros? Eso es hecho de almidón de yuca. Pues la muchacha se lo ponía y se le deshacía en la boca como si fuera un suspiro de la novia. Entonces le llevaban un suspiro a la novia porque estaba suspirando por ella. Podemos develar aquí en nuestra revista Con el alma intrépida y natural la degustación del tabaco y de la bebida. Sí, claro. Los tabacos o el tabaco, el europeo lo encontró por las regiones orientales, por la zona de Holguín. Vieron aquello, fue una maravilla ver hombres echando humo por la boca. Te imaginas, ellos que tenían la leyenda de los dragones. Era una gran sorpresa, como fue una gran sorpresa el ají guaguao, que le llamaron de puta madre, porque el problema es que ellos están buscando la pimienta. El proceso de descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento, que es un encontronazo cultural, porque aquí nadie estaba perdido, fue provocado por la búsqueda de las rutas de las especies, y encontraron un campeón que la superaba. El primer golpe en la garganta de un europeo, de un ajiaco, que ellos describían que si lo revolvías con una cuchara de plata se derretía, no por el calor, sino por la cantidad de guau que tenía aquello. Y el hombre dárselo y venir muerto de hambre y pegarse así sin saber, porque no tienen idea, nadie le va a advertir, porque para ellos era normal comer con esa como cantidad en México, picante. con el chile jalapeño. Efectivamente, es típico de las poblaciones aborigen el alto consumo, es decir, de las comidas especiadas. Y ese fue el primer rebelde de América, porque hizo hincar al español pedir agua por señas, ¿no es verdad? Y así pasa con nuestro tabaco. El tabaco, que era común disfrute, a veces se ha pensado que era solo el ritual de los veíques, de los caciques. No, el tabaco, la población común, el aborigen común tenía acceso al tabaco y lo hacía por disfrute. Y el ron nuestro, el ron que don Facundo Bacardí desarrolla, el ron ligero cubano, a mediados del siglo XIX en su bodega Don Pancho, y que muy pronto se extiende por toda la región. Hay un soldado, hay un sargento español, Mariano Becerra, que escribe a sus padres que le han preparado para su promoción como teniente un ajiaco bayamés. Y dice, y para bajar la pitanza, a falta de vino, ron. Ya en el 95, el ron del oriente cubano se había expandido por todo y era un hábito el consumo del ron ligero, mucho menos ríspido que el aguardiente crudo, mucho más sedoso, mucho más adaptable a las gargantas de los señoritos que se levantaron en armas, que eran terratenientes y pasaron siendo generales, y por supuesto se tienen que adaptar a las condiciones de Manigua. De tomar vinos españoles a tomar aguardiente de caña es un cambio brusco, pero si eso después lo aligeramos con el ron, es mucho mejor. ¿Y cuál es la armonía perfecta? Mira, cuando compartes el mismo suelo, cuando compartes la misma madre naturaleza y los mismos saberes, como es el tabaco y el ron cubano, eso en boca es una maravilla. Y por eso es que promovemos la Peña Bayamanaco, que va a estar durante el evento Bayamo Creativo, hacer una armonía entre espirituosos y tabacos. Ahora, no solo el ron marida muy bien con el tabaco, es lo ideal, ¿verdad? Pero un whisky puede maridar también. Siempre los espirituosos se combinan bien, hacen buen matrimonio con los tabacos. En esta ocasión vamos a estar presentando un whisky Jameson, recreando el contrabando de los ingleses que entraban por acá y que tenían la oportunidad de ver a los cubanos que llegaban fumando un tabaco y que decían, bueno, dame tabaco, yo te voy a dar mi whisky, y esa armonía entre tabaco y whisky se dio muy natural, y quizás en uno de los lugares donde primera vez ocurrió fue en las regiones de Bayamo, por el puerto de la Santa Cruz, lo que hoy conocemos Cabo Cruz, o por Guamo, o por el río Cauto, que es donde se concretaba el contrabando. Entonces queremos recrear eso en el Bayamo Creativo, porque Bayamo es creativo precisamente por eso, porque tuvimos muchas influencias culturales de diferentes regiones del mundo. Teníamos todas las colonias de América que pasaban por ahí y que les robaban los corsarios y piratas y venían después a vendérselo a los bayameses. Entonces podíamos tomar té de la India, podíamos tomar café de las regiones de Colombia, podíamos
disfrutar de whisky o podríamos tener telas holandesas cuando en otros lugares aquello era impensable porque eran enemigos de España y no tenían aprobado un comercio. Entonces, eso lo recreamos en nuestra peña y además hacemos justo reconocimiento y homenaje a aquellas personas que más han contribuido a la conformación de nuestra gastronomía y a nuestra cultura. En esta ocasión vamos a tener Roberto Velasco, expresidente de nuestra Asociación Culinaria de Granma, que termina y va a su provincia, y tenemos a Edgardo Higinio, que ha sido escritor, poeta, editor de varias publicaciones culturales de Granma, y vamos a estar haciéndole un reconocimiento en esta peña nuestra. Qué bien, entonces ya usted lo escuchó, del 11 al 12 de abril, Bayamo Creativo, Festival Internacional que tiene como eslogan la cultura hecha ciudad. Muchísimas gracias, Cusa. Me honra, me ilustra esta conversación con usted. Necesitaríamos otras emisiones para seguir conversando acerca de Bayamo Creativo y por qué, espero no le quepa duda, acerca de por qué esta ciudad apuesta por ser una ciudad creativa. No solamente en la gastronomía, Bayamo es bastante creativo y usted lo comprobará si asiste a una de las tantas actividades que promete este festival internacional. Nosotros seguiremos desde Bayamo con el alma intrépida y natural.